Bien, comenzamos este bloque informativo hablando de que la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, así se denominan, siguen recorriendo todo el país generando conciencia sobre esta terrible problemática, pero sobre todo poniendo el énfasis, entre otras cosas, en la mirada que los medios de comunicación tienen cuando dan a conocer noticias de abuso infantil. Vamos a dialogar con Sebastián Cuatromo, que es precisamente perteneciente a esta asociación civil. Sebastián, gracias por atendernos. Buen mediodía o buenas tardes, no sé ya cómo. Él está en Buenos Aires, creo, ¿no? Muy buenas tardes, un placer. Bueno, para nosotros también. Bueno, ¿desde cuándo trabajan en esta asociación civil, Sebastián? Bueno, las y los adultos por los derechos de la infancia nacimos hace más de 8 años, venimos recorriendo el país desde ese momento y la ocasión de nuestro surgimiento fue en el 2012, cuando pude lograr el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, más de 20 años después de ocurridos los abusos. Yo había padecido este delito a los 13 años en el Colegio Marianista de la ciudad de Buenos Aires, donde asistía como alumno, y allí mi abusador fue un hermano marianista y docente de este colegio, llamado Fernando Pisiocchi, a quien más de 20 años después, y tras una odisea en búsqueda de reparación y justicia, logré llevar finalmente una instancia de juicio oral y público que terminó con su condena en aquel 2012, y fue en ese momento cuando hice pública mi historia por primera vez, a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera trascender colectivamente, que pudiera servirle a los demás. Y ahí empezó esta otra realidad que hoy es Adultos por los Derechos de la Infancia, ya que al brindarle mi historia a la comunidad empecé a recibir mensajes de personas de todas partes que se contactaban conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, o sus historias en el presente luchando como adultas y adultos, tratando de acompañar y defender a niñas y niños víctimas. Y ahí también tuve la suerte de conocer a Silvia Piceda, que es la cofundadora de Adultos, quien ella venía a hacer pública su historia de lucha como mamá, tratando de defender a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Sebastián, y al unir, sí. Me interesaba concretamente porque he visto algunas declaraciones de ustedes que tienen que ver con esa mirada un poco como para alertar, no ser crítica, solamente quedarse en la crítica, sino también alertar, concientizar el tema del manejo de los medios de comunicación en el caso de los abusos contra la infancia. ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que cuestionan ustedes concretamente? Bueno, en este caso, como lo hacemos desde hace años, con distintas iniciativas para promover el diálogo y el debate colectivo, estamos llevando adelante una petición pública que ya cuenta con más de 44.000 adhesiones en todo el país y con múltiples debates públicos muy interesantes desde Jujuy a la provincia de Santa Cruz, y tiene que ver con algo aparentemente muy sencillo, y el origen de este debate acerca de los medios y su responsabilidad frente a este delito tuvo que ver con la presencia permanente del Bambino Veira, un pedófilo que fuera juzgado y condenado por abusar de un niño hace 30 años en ciertos medios de comunicación de nuestro país. Y esta presencia del Bambino Veira, inclusive presentado como un personaje supuestamente gracioso, al día de hoy en ciertos medios de comunicación, nosotros y nosotras siempre la señalamos a lo largo de los años como un símbolo de todavía del permiso social y cultural que hay en nuestra sociedad adulta para con este delito y sus perpetradores, y en el caso en particular de los medios de comunicación, donde cotidianamente como comunidades adultas construimos sentidos y donde cotidianamente estamos educando, en este caso en particular nada menos que a la infancia, nos parece que es inaceptable que al día de hoy un pedófilo que fue juzgado y condenado por el Poder Judicial en su momento, en ciertos medios de comunicación tenga presencia, reiteramos, como un personaje supuestamente gracioso, cuando en realidad la actitud debiera ser todo lo contrario, y en los medios de comunicación, en un terreno tan sensible como el de la información pública y el de la comunicación social, el criterio básico a la hora de comunicar y de informar acerca de este tipo de delitos debiera ser tener una perspectiva que contemple siempre, en primer lugar,
a niñas y niños como sujetos de derecho. Bien, clarito, clarito. Sí, sí, lo de la presencia de Bambino Veira en medios nacionales después de lo que ha pasado realmente sigue llamando la atención después de tantos años. Por último, Sebastián, consultarle. Ustedes hablan de que este tipo de abusos normalmente, o por lo menos en la mayoría de los casos, se da en ámbitos intrafamiliares. ¿Qué es lo que los padres, los hermanos más grandes, qué deberían tener en cuenta, digamos, para cuidar a los chicos y a las chicas? Bueno, recordemos que según una campaña pública del Consejo de Europa, este es un delito que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. De cada 10 personas, 2, y de esas 2, 1 de carácter incestuoso a nivel intrafamiliar. Es decir, estamos hablando del 20% de la población. Algo absolutamente transversal al conjunto de la sociedad. Y en este sentido, una actitud básica que tiene que tener toda persona adulta de buena voluntad, no solo en los ámbitos familiares, es la de construir vínculos de cuidado y de confianza con niñas, niños y adolescentes, porque muchísimas veces este delito se lo sufre perpetrado por las personas de máximo cariño y de máxima confianza de las niñas y niños. Por eso es fundamental que cuando esto sucede, chicas y chicos sientan que tienen adultos confiables a los cuales poder recurrir. Y ahí, entre otras cosas, hablamos de la responsabilidad también del Estado como garante de los derechos de la infancia, porque, entre otras cosas, si en todas las escuelas del país se aplicara la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en Argentina desde el año 2006 y que todavía está muy lejos de ser una realidad como debería en todas las escuelas del país, niñas, niños y adolescentes concebidas y concebidos como sujetos de derecho en sus escuelas tendrían que tener los ámbitos donde poder expresar y compartir sus emociones, sus sentimientos, tendrían que sentir que allí tienen adultas y adultos confiables a los cuales poder recurrir. A su vez, si las y los docentes estuvieran capacitados en materia de abuso sexual, sabrían ver y escuchar lo que muchas veces las chicas y los chicos manifiestan no necesariamente con palabras, sino a través de sus dibujos, de sus cambios de actitudes, de sus modos de relacionarse. Muchas veces las chicas y los chicos nos gritan que están siendo víctimas de abuso sexual, pero no necesariamente con palabras. Y ahí también, por eso nuestro lema de que para criar a un niño o niña hace falta una aldea, siempre hablando de las responsabilidades públicas y colectivas, una vez más también es muy importante cotidianamente el tipo de discursos y de mensajes sociales que transmitimos desde los medios de comunicación. Sebastián Cuatromo, de la Asociación Civil Adultos y Adultas por los Derechos de la Infancia, ha sido un gusto dialogar con usted este mediodía aquí en Telediario, ¿eh? Un placer y siempre a disposición de toda la comunidad de Entre Ríos y también de la ciudad de Santa Fe. Muchísimas gracias, hasta luego. Un gran abrazo.